El Evangelio del Día con Monseñor Rodrigo Urbina. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Se acercaban a Jesús publicanos y pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y escribas criticaban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: Un padre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y derrochó su fortuna allá, viviendo de una manera disoluta. Después del malgastarlo todo, sobrevino en aquella región gran hambre. Empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual le dio trabajo en sus campos cuidando cerdos. Sentía ganas de hartarse las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que las comiera. Se puso entonces a reflexionar y dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Recíbeme como uno de tus jornaleros. Enseguida se puso en camino a la casa de su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio. Se enterneció profundamente, corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo besaba. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. El padre le dijo a los criados: Pronto, traigan la túnica más lujosa, vístansela, pónganle anillo en el dedo, sandalias en los pies, traigan el becerro gordo, mátenlo, comamos, hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al regresar, cuando se acercó a la casa, oyó la música, los cantos. Llamó entonces a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le dijo: Pues tu hermano regresó y tu padre mandó matar el becerro gordo, porque lo ha recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó, no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me das nunca pero ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, regresa ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas a matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo, todo lo mío es tuyo. Este hermano regresó, lo recobré sano y salvo, estaba muerto. Era necesario hacer fiesta, gozarnos, porque ha vuelto a la vida, ya que estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hermanos, terminando la segunda semana de la Cuaresma y adentrándonos
en este tiempo de desierto, en que se nos llama a intensificar la vida de oración, la generosidad, la penitencia. Hemos escuchado una vez más de las parábolas de la misericordia en el Evangelio lucano, esta que la conocemos y que tantas veces la hemos escuchado, y que tradicionalmente se le ha titulado como la parábola del Hijo Pródigo. Cada vez que leo y proclamo el Evangelio de Lucas, concretamente en esta parábola, prefiero pensar en titularla tomando al protagonista principal de la misma, la parábola del Padre misericordioso. Sí, porque es el personaje central que ha de ser resaltado, contemplado, como lo tenemos que hacer tú y yo las veces que nos hemos portado mal con Él, y que como el hijo rebelde y desobediente hemos salido de la casa paterna para ir a portarnos mal, a despilfarrar lo que no nos ha costado y a vivir en el pecado. Esta actitud del Padre bueno es la que se tiene que mantener siempre ante nuestras miradas en este tiempo de la Cuaresma, sobre todo, donde se nos llama para que regresemos a la iglesia, a la comunión con los hermanos, a la comunión con Jesucristo. Es curioso que la parte central de esta parábola, después de todo el drama que este joven imprudente pecador vivió, tuvo que caer sumamente bajo y de manera vergonzosa, después de haber comido espléndidamente y haberlo tenido todo en la casa del Padre, cayó hasta sentir ganas por el hambre de hartarse las bellotas. En mi tierra natal decimos el machihue de los cerdos, el nisayo de los cerdos. Es necesario muchas veces que caigamos tan bajo para que reflexionemos, porque estando en esa bajeza es cuando ya nadie nos vuelve a ver ni nos toma más en cuenta. La primera parte de la parábola, cuando este joven necio, insensato, despilfarraba lo que no le había costado, porque lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta, entonces tenía amigotes, vivía de parranda en parranda, bebederas, desenfrenos sexuales, despilfarrando, regalando el dinero que no le costó. Y claro, se rodeaba de amigos, entre comillas, con amigos así para qué enemigos, vividores, que lo que hacían era aprovecharse del dinero que aquel joven estaba tirando. Repito, porque no le había costado. Ciertamente que alguien definió de manera precisa lo que son las herencias, y a mí me gusta recordarlo sobre todo porque es en las herencias donde se conocen los hermanos. Ahí es donde sale el corazón realmente de los que formamos parte de una sola familia, que venimos de un mismo padre y una misma madre. En la herencia se conoce lo que tenemos en el corazón, si tenemos ambición o tenemos realmente el sentido correcto de la administración pasajera que debemos hacer de los bienes de este mundo.
Pues sí, se ha definido la herencia como lo que nos dejan los muertos para que nos matemos los vivos. Retomo la parábola. Le sobraban amigos en el momento en que él despilfarraba lo que no le había costado. Pero cuando acabó todo, porque no hay capital que aguante si no se trabaja, se descapitalizó, completamente acabó con una mano adelante y la otra atrás. Entonces se vio solo, se vio segregado, marginado, humillado, desconocido, como tiene que pasar tantas veces para que tú y yo despertemos en la realidad de la vida. Cuando ya todo el mundo lo consideraba un cacharro inútil, entonces despertó. Y he aquí el centro y el vértice de esta hermosísima parábola de la misericordia. Me levantaré, iré a la casa de mi Padre. Pero ¿con qué actitud se levantará? Con una actitud de arrepentimiento. Por eso es que dice esta parábola, le diré a mi Padre, he pecado contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus trabajadores, pero déjame aquí en la casa, porque afuera los lobos me hartan. ¿Cuál fue la motivación de este muchacho de regresar a la casa? ¿Interés personal? Quizás fue necesario, como dije, que pasara por tantas humillaciones para darse cuenta de lo que había perdido. Así dice aquel viejo y conocido refrán: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Y cuántas veces nos sucede esto en la vida a ustedes y a mí? Cuando estamos bien, todo mundo nos halaga, todo mundo nos saluda, todo mundo nos conoce y hasta nos llaman parientes y familiares. Pero cuando estamos cuidando cerdos o cuando estamos en trabajos que se consideran de servidumbre porque no tenemos dinero para halagarlos a ellos, entonces nadie nos conoce y mucho menos que nos llamen parientes. No nos conocen. El único que siempre nos está esperando, como dice esta parábola, es ese Padre misericordioso. Por eso es el protagonista principal de esta enseñanza. Aquel que seguramente se paseaba en la azotea de su casa, expandiendo su mirada todos los días al amanecer a ver si veía regresar al hijo que se le había marchado. Y cuando lo ve de lejos, ni siquiera lo dejó hablar. Dice esta parábola que lo abrazó al cuello y lo bañaba de besos. Esta es la actitud de Dios. Cuando tú y yo venimos otra vez a Él, revolcados, sucios, heridos, maltratados, pisoteados, mordidos, prácticamente mal muertos, porque así es como nos tratan los enemigos, porque así es como nos trata el demonio. Y los enemigos del alma, sumándole al demonio el mundo y la carne. Pidamos en esta Cuaresma que actuemos con sensatez, que nos acerquemos al sacramento de la reconciliación, para que perdonando Dios nuestros pecados, sintamos ese abrazo de ese Padre misericordioso que nos está esperando todos los días para abrirnos no solamente las puertas de su casa, sino las puertas del corazón. Y por último, es Padre de todos. También de aquel hermano que escuchando la música y dándose cuenta que habían hecho fiesta porque su hermano había regresado, sintió envidia, sintió celos. Ese mismo Padre, protagonista principal por la infinita misericordia que es Dios, sale de la fiesta a buscar también al hijo rebelde, a persuadirlo y a darle las explicaciones
paternalmente amorosas, porque tú siempre estás aquí conmigo, porque todo lo mío es tuyo. Pero hagamos una fiesta. Lo invita también al hermano a alegrarse por el retorno a la comunión, a la casa de su hermano. Que estos días sean pues oportunamente aprovechados para que también regresemos a la casa del Padre por el sacramento de la reconciliación, con el corazón herido, muchas veces lacerado, despreciado por este mundo, pero siempre anhelado, esperado y amado infinitamente por el Padre Dios. Amén.